Las batallas de Celaya, que ocurrieron en abril de 1915, marcaron el fin de la División del Norte. Hola, mi nombre es Luis y bienvenidos a Pausa Histórica, en donde estamos haciendo un análisis del trasfondo histórico de la serie Pancho Villa. El día de hoy hablaremos del capítulo número 7 titulado La Batalla Perdida. Todo comienza en enero de 1915. Aquí, el presidente Eulalio Gutiérrez se encuentra ante numerosos problemas. Para empezar, no solamente tenía que lidiar con Venustiano Carranza, sino también tenía que lidiar con Francisco Villa y Emiliano Zapata, dado que eran dos personajes que eran evidentemente más poderosos que el mismo presidente de la República. Y en un movimiento arriesgado, Eulalio Gutiérrez buscó trasladar la capital del país a la zona de San Luis Potosí, pero fue interceptado por las tropas villistas. Al darse cuenta que no podía gobernar, Eulalio Gutiérrez decidió presentar su renuncia. Como lo mencioné en el video pasado, tanto Francisco Villa como Emiliano Zapata desperdiciaron una oportunidad única para atacar a Venustiano Carranza en el puerto de Veracruz en enero de 1915. Tal como se ve en el capítulo, Villa llega a Guadalajara, Jalisco, para reunir recursos para la División del Norte, pero Villa entiende que tiene que dejar la capital del país porque está muy lejos de la frontera, básicamente son 1800 kilómetros y es muy difícil transportar alimentos y municiones para la División del Norte. Por tanto, Villa decide que lo mejor es dejar la capital y avanzar hacia la zona del Bajío. A partir de aquí aparece un personaje muy importante, Álvaro Obregón. Obregón como tal es un improvisado en el mejor sentido de la palabra. Era alguien que había desarrollado diferentes profesiones, por ejemplo, profesor o agricultor. Durante la etapa del ejército constitucionalista, Obregón destacó por tres cosas. Era muy buen organizador y administrador. Esto quiere decir que sus tropas estaban bien alimentadas, bien armadas y bien organizadas. 2. Era paciente. Obregón, a diferencia de Francisco Villa, no se lanzaba al ataque a la primera oportunidad, sino que le gustaba estudiar el terreno y a partir de ahí esperar su momento para atacar. Y 3. Le gustaba innovar. Fue gracias a Álvaro Obregón que se desarrollaron diferentes tácticas, por ejemplo, la lucha en trincheras y el ataque mediante aviones. Gracias a estas virtudes, Venustiano Carranza lo nombra jefe del Ejército del Noroeste y Obregón operaría en los estados de Sonora, Sinaloa y Jalisco. Básicamente no emprende grandes batallas como lo hizo la División del Norte en Torreón y Zacatecas, pero en cambio Obregón sí gozó del favor de Carranza para avanzar y tomar Ciudad de México en 1914. Para 1915, Álvaro Obregón entendió perfectamente que la única manera de ganar este conflicto era derrotando a Francisco Villa y su División del Norte, y para ello dispuso de enfrentarlo en una batalla decisiva, y este iba a ocurrir en el Bajío. ¿Por qué escogió el Bajío? Bueno, básicamente se debe a dos motivos. Uno, si tomaba el Bajío iba a separar al Ejército Libertador del Sur en Morelos de la División del Norte que se encontraba en Chihuahua. Y 2, el Bajío representaba una zona muy importante para el paso de ferrocarriles. Si tú tomabas esta zona, tú podías trasladarte al centro del país, al noreste del país o al noroeste del país. Y por tanto, el mejor lugar para combatir a la División del Norte sería en Celaya. Mientras tanto, Francisco Villa pensaba algo muy similar a Álvaro Obregón. Todo se iba a definir en una sola batalla decisiva. Y aunque Francisco Villa tenía esa especie de aura de invencibilidad, dado que había triunfado en Torreón y Zacatecas, para en aquella ocasión la División del Norte se encontraba en una situación un poco desesperada. Para empezar, ya había iniciado la Primera Guerra Mundial
y por tanto las municiones y armas escasearon para los revolucionarios. Por tanto, era muy difícil y complicado abastecer a la División del Norte y por tanto no podían desperdiciar balas. 2. El contexto internacional. Aunque usted no lo crea, el contexto internacional sí tuvo injerencia en la Revolución Mexicana y me explico de la siguiente manera. Al iniciar el conflicto mundial, ciertos productos se hicieron más valiosos, por ejemplo el petróleo y el enequén, y curiosamente Venustiano Carranza poseía ambos productos dado que ocupaba el puerto de Veracruz y por tanto al poder venderlos a Estados Unidos se hacía de mayores recursos que podía invertir en sus ejércitos. Mientras tanto, la División del Norte solamente podía comerciar con reses con empresarios de Estados Unidos y estas no habían tenido un aumento en su demanda y por tanto la División del Norte no poseía los recursos económicos que sí tenían los constitucionalistas de Venustiano Carranza y por tal motivo Francisco Villa empezó a presionar a los hacendados y a los gobernadores de los estados donde sí tenía influencia para conseguir recursos financieros. Y finalmente el apoyo de Estados Unidos. Era muy claro que el gobierno de Woodrow Wilson iba a apoyar a Venustiano Carranza y lo reconocería como presidente de México y por tanto le va a brindar apoyo logístico en sus operaciones de guerra. Mientras por otro lado a Francisco Villa se le iba a complicar el comercio de armas y en algunos casos solamente le iban a mandar material defectuoso. Y por tal motivo, la División del Norte y Francisco Villa se ven en la necesidad de atacar a Obregón, dado que si siguen esperando solamente beneficiarían a Obregón, dado que podría poseer mejores armas y más personal. Y aquí entra la táctica. La División del Norte planteó que todo se iba a decidir en un solo día, dado que su táctica era la siguiente: atacar duro y a la cabeza. Era lo único que se le ocurría a la División del Norte, pero le había dado muy buenos resultados, por ejemplo en Zacatecas. Esta táctica tenía dos grandes problemas. Uno, si el ataque de la División del Norte no tenía el resultado esperado, se iba a afrontar con un grave problema, y es el desgaste. Las tropas de Villa no están preparadas para afrontar una larga lucha. Y dos, la personalidad de Francisco Villa. Si algo hace muy bien este capítulo es ver cómo Francisco Villa es algo impaciente, alguien que se desespera muy fácil y lo único que quiere hacer es entrar echando tiros. Y en un campo de batalla eso tal vez te puede servir para animar a tus tropas, pero cuando se trata de una estrategia militar, esa personalidad no ayuda en nada. Una vez que Obregón intuyó muy bien cómo iba a luchar Francisco Villa, se preparó a conciencia para estas batallas. Pero aquí entra el principal problema de la táctica de Obregón, que era que tenía que resistir todo el ataque de la División del Norte sin importar las bajas que iban a tener. Y así fue. La batalla inició el 6 de abril con un ataque de la artillería de Francisco Villa que posteriormente le iba a seguir un ataque de caballería. A pesar de que en algún momento las tropas de Obregón fueron superadas y tenían muchas bajas, logró lo impensable: aguantar la carga de la División del Norte. Las tropas de Villa fracasan rotundamente en derrotar a Álvaro Obregón de un solo golpe y los resultados son un desastre. Las tropas de Villa pierden a 1800 hombres, caen 500 prisioneros y tienen a 3000 heridos y se ven obligados a retirarse hacia Salamanca e Irapuato. Y en cambio, las tropas de Obregón solamente sufrieron 577 bajas, pero ellos sí podían rearmarse otra vez. Y el día 13 de abril de 1915 tiene lugar la segunda ronda o la segunda batalla de Celaya. Aquí la responsabilidad de la derrota es de Francisco Villa totalmente. Para empezar, anuncia por telégrafo que va a atacar a Obregón y por tanto Obregón tiene que estar a la defensiva y para ello se preparó muy bien mediante el sistema de trinchera.
Como lo pudimos ver en la película Sin Novedad en el Frente, las trincheras son muy buenas para repeler el ataque de infantería y caballería, dado que no solamente se cava un hoyo en la tierra, sino que también se van a poner púas o alambres que impidan que el enemigo se mueva con libertad. Y Obregón aplicó estas tácticas para neutralizar a la caballería de Francisco Villa. Aquí quiero aclarar 2 puntos. 1. No existió este asesor alemán Heinrich Claas que le está asesorando a Álvaro Obregón. Esto no me gustó del capítulo porque le resta mucho mérito a Álvaro Obregón. A él se le ocurrió la idea del tren, a él se le ocurrió la idea de las trincheras y a él se le ocurrió la idea de las ametralladoras. 2. Álvaro Obregón sí perdió el brazo en estos enfrentamientos, incluso estuvo a punto de morir, pero afortunadamente se salvó. Y aquí hay un buen chiste. Si tú quieres encontrar el brazo de Álvaro Obregón, solamente tienes que arrojar una moneda de oro. El brazo solito lo busca. Volviendo a la conclusión de esta batalla, los villistas son nuevamente rechazados por los obregonistas y se ven obligados a huir de Celaya en desbandada. Esto es un desastre para la División del Norte y el único responsable de este desastre es el propio Francisco Villa. Esto se debe a que A. no estaba presente Felipe Ángeles, su principal asesor militar. B. la propia personalidad de Villa lo obligó a entrar en combate de manera constante sin tener en cuenta otro plan o tener en cuenta el desgaste de sus tropas. Y C. en lugar de retirarse una vez que perdió la primera batalla de Celaya, decidió volver a atacar y ahí vemos el desastre total. Después de Celaya ocurren las batallas de León y Aguascalientes, en donde los villistas son nuevamente derrotados, y esto se ve reflejado al inicio del capítulo, en donde Francisco Villa está huyendo para salvar su vida. Finalmente, Villa tiene que huir al estado de Chihuahua para reorganizar sus fuerzas, pero esto va a ser muy difícil porque ya no tiene dinero y el comercio con Estados Unidos es muy limitado. Y por tanto, aquí se da la derrota de los convencionistas. Zapata no logra contener a Venustiano Carranza en el sur del país y por tanto su zona de influencia se va a achicar. Y mientras tanto, la División del Norte va a ser acosada por las tropas de Plutarco Elías Calles que se encuentran en el estado de Sonora. Pero eso es historia para otro video. Pero bueno, aquí termina el análisis histórico del capítulo número 7 de Pancho Villa la serie. Si te gustó, favor de darle un like, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Recuerda que te puedes suscribir al canal de Pausa Histórica para mayor contenido. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.